Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevamente en donde vamos a tratar el versículo del día de hoy. Estamos martes 14 de julio. Sean todos bienvenidos y bueno, gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo estás, Karen? Súper bien, todo por acá, de lo mejor. ¿Y tú? Qué bueno, me alegro. También súper bien, a full en el trabajo y con los estudios, por ahí, dándole. Activa, como siempre. Esa es la actitud. Mira, hoy nos toca un versículo interesante, un tema que se llama libertad en Cristo. Dime tú, Ok. ¿qué significa libertad para ti? ¿O qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú dices libertad? Eh, cuando yo cuando yo digo libertad es el sentirme sin cargas. O sea, no el hecho de poder hacer las cosas, sino el hecho de poder, o sea, estar tranquila conmigo misma. Para mí, ese es el significado de libertad. O sea, Ok, sentirme libre. ok, sin cargas, ¿no? Ajá. Básicamente. O sea, porque, o sea, cuando estás con cargas es como que tienes ese peso que te tiene atado y no eres libre, ¿no? Ya, perfecto. Pero, Para ti eso es lo que significa libertad. Para mí, en cambio, sí significa o sí va un poco ligado al hecho de hacer cosas. Sí va ok. con eso de hacer. Porque mucho tiempo durante mi vida viví en un periodo de tiempo en donde yo me sentía que no tenía libertad. No, porque típica adolescente en casa de mi papá y que siempre era un no, que las fiestas papi, que esto que el otro. Y ese era mi concepto de libertad. Y yo iba a mi cuarto y decía, no tengo libertad. Ya, eso. Me da risa Yo ahorita creo que porque realmente uno en esa edad piensa que el mundo se te va a acabar porque no quieres hacer lo que te viene en gana. Pero qué bueno que estén esos padres que te ponen un alto y no son tan permisivos como para que tú desde pequeña ya te vayas dirigiendo por el camino correcto. Así que sí. Pero bueno, veamos qué dice Gálatas 5 respecto a la libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, dice Pablo. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Espectacular. Mira que en el tiempo antiguo, o sea, creo que hoy por hoy sigue, pero bajo esa ley los judíos se circuncidaban cuando tenían 8 días de nacido, o sea, una ley, ¿no? Pablo está diciendo aquí, si tú haces eso, entonces Cristo no servirá de nada, o sea, el sacrificio de Cristo será en vano porque tú con tus propias fuerzas quieres hacer algo para agradarle a Dios o para vivir bajo la ley o bajo sus preceptos, pero por tus propias fuerzas. Entonces haces en vano el sacrificio de Dios. ¿Me hago entender? O sea, si yo con mis es como lo propias... que hacemos hoy en día, que a pesar de que él ya pagó y todo eso, y nosotros queremos seguir pagando el precio. Es como que queremos seguir teniendo esa culpa y seguir haciendo mil sacrificios y mil cosas que en realidad creo que eso estaba en la vieja ley, en la ley de Moisés, lo de la circuncisión, ¿no? Sí, por supuesto, porque eso comenzó con Abraham. O sea, realmente fue así. Con Abraham Dios le dijo, ¿sabes qué? Para que tú seas y tus descendientes puedan ser ya mi pueblo oficialmente y lo que va a representarles a ustedes va a ser la circuncisión al octavo día. Ya realmente Dios fue quien empezó esta ley y la puso en Abraham, que fue el primero, el origen de toda la tribu de los judíos o el pueblo de los judíos. Pero Ok. ahora Cristo, el Mesías, ¿no? Viene y se entrega su vida por nosotros. Entonces, en esta época de Jesús aquí en la tierra, muchos eruditos, mucha gente vivía enraigada, o sea, enfrascada en la ley, ¿no? Únicamente en la ley y sus corazones estaban muy lejos de Dios. Entonces, circúlate y ponte en esta época en donde Pablo estaba hablando a los Gálatas diciendo, a ver, como para redirigirlos a la verdad. Y era el primer siglo del cristianismo, entonces él tenía que ser súper claro con ellos, ¿no? Y les dijo, si ustedes hacen esto,
¿De qué va a servir la crucifixión y el sacrificio de Cristo? Sería en vano si ustedes con sus propias fuerzas intentan hacer las cosas. Y dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Cabe recalcar que cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, que fueron las tablas que Dios le dio en el pico de la montaña, quiere decir que si ellos ya querían hacer lo de la circuncisión, tenían que hacer todo el resto, ¿no? Porque solo van a hacer una cosa y el resto no. Entonces Dios en su sabiduría se dio cuenta, o sea, realmente siempre lo supo, que nosotros los humanos no íbamos a poder seguir a cabalidad cada una de sus ordenanzas. He ahí la gracia que viene a través del sacrificio de Jesús. Entonces, vamos a ver qué dice Pablo después. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios, por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Un concepto muy fundamental, la gracia de Dios. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer o podamos dejar de hacer para hacer algo por la gracia de Dios o para merecer la gracia de Dios. No hay absolutamente nada. Por eso Pablo es específico con los Gálatas al decirles que si ustedes hacen lo que la ley y los decretos de Moisés manda, tienen que cumplir, primero, tienen que cumplir todas las ordenanzas. Y segundo, si aún así lo hicieran, pues ya están separados de Cristo, porque han caído de la gracia de Dios, que es a través de Cristo. 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, ¿no? Obviamente aquí vienen los religiosos y dices, ¿cómo vas a decir tú, Pablo, que no importa que estés o no circuncidado? Eso es una blasfemia. Bueno, y fue lo que pasó, de hecho, y fue el motivo por el cual, aparte de que estaba bajo el propósito de Dios, fue que Jesús fue crucificado, ¿no? Porque los fariseos y todos los religiosos no podían entender cómo es posible que Cristo Jesús viniera a formar este gran ejército y este gran reinado de su amor, un reinado que no tiene fin. Ellos no podían entenderlo porque lo veían con una visión humana y no veían más allá, ni siquiera se daban cuenta que Jesús estaba cumpliendo todas y cada una de las profecías de Cristo el Mesías. No estaban tan cegados. Pero aquí Pablo lo repite, de nada sirve si estás o no circuncidado, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Mira, ¿ves? Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Es decir, que sí podemos estar expuestos a falsas enseñanzas que van a terminar confundiéndonos totalmente. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería, dice Pablo. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Aquí viene el versículo del día específicamente, ¿no? Ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Porque en realidad, si vivimos bajo este precepto del mundo, estamos siendo esclavos, porque hacemos la voluntad del mundo, ¿no? Vamos bajo sus preceptos, bajo sus prejuicios, bajo sus expectativas. Estamos siendo esclavos de lo que el mundo quiere y anhela y pide de nosotros, como sociedad en general, ¿no? Tienes que ser así, tienes que ser asado, y no nos damos cuenta que realmente estamos siendo esclavos de este mundo, este sistema. Pero si somos astutos y pilas y nos damos cuenta de las cosas, pues podemos tener la verdadera libertad, que es a través de Cristo. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Mira, toda la ley
puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si estás siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Así termina este primer espacio en Gálatas 5. Pues cuánta verdad yo he leído aquí. O sea, tenemos que enfocarnos y como darle al blanco de la libertad en Cristo que nos está hablando aquí Pablo. No la libertad, entre comillas, que es lo que el mundo pretende que nosotros tengamos, porque te digo, huevo, te repito, realmente estamos viviendo bajo una esclavitud cuando tratamos de seguir las corrientes de este mundo. Y es como mucha gente hoy en día sigue viviendo. Y bueno, oramos porque todos puedan llegar a tener un encuentro verdadero con Dios y puedan ser ya definitivamente libres de estas cadenas que este mundo nos ha puesto desde que nacemos, ¿no? Ser libres ya finalmente de esto y usar la libertad para servirnos unos a otros por amor. Finaliza de esa manera Pablo, ¿no? Recalcamos entonces que la ley, o sea, que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas para llegar a alcanzar la gracia de Dios, porque no es por nuestras fuerzas, sino simplemente por la gracia de Dios, es que es libre y accesible para cualquiera que la busca. La gracia de Dios es algo tan bello que hay que realmente considerarlo y tenerlo como tal, ¿no? Porque la gracia de Dios nos reúne a sí mismo, porque la gracia de Dios nos perdona a todos y nos abre los brazos de Dios mismo para envolvernos a Él en su regazo. Esa es la gracia de Dios. No hay un juicio cuando nosotros buscamos la gracia de Dios. No hay un castigo cuando nosotros buscamos la gracia de Dios, porque Dios nos la da así, gratis, no porque lo merezcamos, sino por su amor, porque Él nos ha amado con un amor eterno que sobrepasa todo entendimiento. Y es así, sobrepasa cualquier conocimiento que tú puedes tener o tratar de entenderlo. No puedes con nuestros propios conocimientos básicos, sino es algo que va más allá. El espíritu se entiende con el espíritu, las cosas de la carne se entienden con las cosas de la carne, los conocimientos igual con los conocimientos, pero las cosas del espíritu se entienden con el espíritu. Y bueno, podemos llegar a ese entendimiento a través de la búsqueda constante de Dios. Y nuevamente, recalcar la gracia de Dios y que no hay nada que podamos hacer para alcanzarla, sino más bien agradecerle a Dios por esta gracia inmerecida que nos brinda cada día. Y bueno, Cari, ¿tienes un comentario o algo? Se te ve un poquito borrosa. Creo que la borrosa voy a ser yo porque tú estás grabando la pantalla. Pero ya, no se me escucha nada. Bueno, aquí sí se me escucha porque estoy grabando el audio. Nos estamos turnando. Yo grabo el audio y ella la pantalla porque mi teléfono colapsó. No sé qué pasó. Y bueno, les agradecemos mucho porque nos hayan acompañado hasta ahorita y por favor reflexionemos en la verdadera libertad que es a través de Cristo Jesús. No nos dejemos engañar por la libertad que este mundo nos quiere hacer creer, que realmente es una vida de esclavitud al final del día. Seamos astutos y sabios para ir y buscar de Dios ahora, aún que puede ser hallado y aún que tenemos energías para hacerlo. Que pasen una bonita tarde y gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias de verdad. Nos vemos pronto. Chao.